¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, un día histórico realmente el día de hoy. Se está tratando en el Senado la ley de la legalización del aborto. Está la plaza dividida. Están de un lado quienes apoyan la legalización y los que están en contra de la legalización. Hay un operativo de seguridad muy grande. Y decimos es un día histórico porque, bueno, a partir de lo que pase en el día de hoy, obviamente, más allá, digo, de lo que pase el día de hoy, creo que ya es histórico lo que está sucediendo, ¿no? Sí, absolutamente. Es un debate que está instaladísimo ya en la sociedad argentina, que tiene, por supuesto, posiciones muy fuertes de cada uno de los lugares, de cada una de las opiniones y de los sectores, que eso se está viendo en el Congreso, con algunas decisiones que hoy se tomaron en el Senado, muy diferentes a las que se habían tomado cuando esto se debatió en la Cámara de Diputados, básicamente dos que generaron alguna polémica a lo largo de la mañana. Hubo varias, pero por ejemplo, no hay pañuelos en el Senado, no hay ni verdes ni celestes, no están dejando ingresar con pañuelos. No dejaron ingresar a diputados, había un grupo de diputadas que habían impulsado el proyecto a favor del Victoria aborto. Donda, ¿no? Victoria Donda, Karina Banfi, entre otras y demás, que no pudieron ingresar, que se quejaron porque decían que cuando se votó en diputados sí hubo senadores que pudieron ingresar. Sabemos que la Cámara de Senadores tiene siempre como esa lógica más protocolar que la Cámara de Diputados, pero eso generó cierto conflicto. Los números, Mariana, están bastante claros. Si no falta nadie, si no hay ausencias, tanto los que están en contra como los que están a favor del proyecto coinciden en que estaría, y esto hasta último momento no lo vamos a saber, lo vimos en diputados, pero estaría con una ventaja bastante contundente el no rechazar la media sanción que llegó de la Cámara de Diputados, y esto le quitaría estado parlamentario. Esto significa que hasta el año que viene no se puede discutir la ley de nuevo. Llegó Chicho, volvió Chicho. No sé si tenés el micrófono. Sí, no se te escuchó. ¿Querés repetir? No se entendió nada, pero yo te escuché. No, yo digo que hoy, a ver, es la decisión de los legisladores y uno la respeta, pero mi visión es, si hoy gana el no, es seguir como viene siendo todo desde hace ya muchísimos años, y de alguna manera es ratificar la clandestinidad, todo lo que no se puede medir. O sea, ir en contra de lo que se llama la reducción de daños. El mundo que plantean de las dos vías es hermoso, me encantaría, pero no es lo que está pasando, no es lo que estamos viviendo. Cada vez tenés mayor cantidad de madres adolescentes, de padres abandónicos, de chicos que nacen en condiciones lamentables, de madres que tiran los chicos a los cestos de basura, o de chicos que se hacen, de madres que se hacen abortos y llegan a guardias donde realmente los médicos tienen que tomar el valor de atenderlas, por más que todavía no esté esta ley finalmente sancionada. Y te agrego algo, no estoy a favor del aborto. No estoy a favor del aborto. Nosotros hemos expresado varias veces nuestra opinión con respecto a esto. La mayoría creo que estamos parados en la misma vereda. Siempre decimos, no estamos a favor del aborto. Estar a favor de la legalización no es estar a favor del aborto. Lo digo esto porque la cantidad de agresiones y de violencia que hay, de mensajes que uno recibe, por ejemplo, deseándome la muerte de mis propios hijos, o sea, es realmente algo que yo nunca esperé recibir, ¿no? De parte de, entiendo, un sector de la sociedad que piensa distinto y que respeto, obviamente. No estoy a favor del aborto, lo aclaro, pero sí entiendo que hay un aborto clandestino que sucede, digamos que el aborto, la que toma la decisión de abortar, la va a tomar igual, y que hay mujeres que mueren, y que hay algo acá que tenemos que debatir de verdad, debatir desde el respeto, desde la realidad que por ahí no es la tuya ni la mía, pero es la de un montón de otras mujeres, ¿no? Para eso hemos invitado a referentes de ambos lados, tanto del no como del sí, ¿no? Referentes importantes que han expresado sus opiniones en otras oportunidades y que entendemos tienen autoridad para hablar en cualquiera de sus posiciones, ¿no? Por un lado tenemos al doctor Ginés González García. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por venir. Ex ministro de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, ex embajador en Chile y actual rector de la Universidad de la Salud. Y está, la doctora Mabel Bianco, que está llegando, todavía no llegó, hoy es un día complicado, justamente está toda la gente movilizándose por este tema, así que está todo cortado a la 9 de julio y puede ser que se demore también. La doctora Mabel Bianco, como decía, el doctor Mariano Barrio, que está llegando, periodista, que todavía no llegó tampoco, y está con nosotras Victoria Morales Gorleri, directora nacional de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que ya estuviste acá y fue muy interesante todo lo que aportaste, Victoria. Así que bueno, vamos a arrancar, si te parece. ¿Te puedo tutear, Ginés? Sí, por favor. Somos de la misma edad. Sí.
Pero yo me mantengo muy bien, la verdad. En eso me sacaste ventaja. Pero... Vamos a escuchar, bueno, por lo menos tengo un referente del sí y del no, ¿no es cierto? Sí, o sea, menos mal que por lo menos varios. llegaron de ambos lados, uno de cada uno, equilibrado. para escuchar. La idea es tener un debate maduro y con mucho respeto, porque respetamos las opiniones de todos. Bueno, dígame, doctor, o decime, Ginés, mejor tu postura con respecto a este tema. ¿Y por qué el fundamento? Hace años que lo digo, no es nueva, no es oportunista, lo dije cuando era ministro. Cuando era ministro hice todo lo que se podía, o sea, todo lo que se podía para evitar embarazo no deseado. Hicimos la ley de salud sexual y procreación responsable, 2002, gobierno Duhalde. Hicimos la ley gobierno Kirchner de educación sexual, 2006, con muchísimos inconvenientes para aplicarla, consecuencia de los mismos sectores que hoy están brutalmente en contra de que esto no suceda o que esta ley no salga. ¿Qué quiero decir? Que acá hay una posición histórica que es el no. El no absoluto, el no inclusive a la prevención, como estoy diciendo recién con esta cosa. Con respecto a esto, digo, nosotros tenemos un problema, es un drama, una tragedia. Ninguno está a favor del aborto, yo estoy coincidiendo con lo que decís vos, pero la verdad, esta tragedia existe y esta tragedia tenemos que disminuirla. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo que dicen los libros de salud pública, lo que dicen las organizaciones mundiales de la salud, lo que dicen los países, y hicieron, no solo dicen, los países desarrollados de todo el mundo, donde nunca convirtieron a esto en un combate entre la religión y el resto, ¿no? No es eso. En Argentina, lamentablemente, lo que empezó como un debate bastante importante y muy lindo y muy democrático en diputados, yo he visto con horror que lo han transformado en un combate que parece que... Sí, muy radicalizado y con mucha violencia. Muy radicalizado, con la violencia que vos decías, que se ve en todos lados. ¿Por qué sí? Porque disminuye la mortalidad materna evitable, porque disminuye la morbilidad materna evitable. Nosotros tenemos hoy, solo en el sector público, recuerdo, 49.000 internaciones por año. El sector privado no registra, o sea que son más de todo eso, posaborto. Porque disminuye, y lo digo con toda fuerza porque pasa en todo el mundo, disminuye los abortos. Porque al sacar el miedo, que es lo único que hace la legislación como está, hacer que la clandestinidad y el miedo haga que todo sea oculto, que todo sea clandestino, eso significa que es difícil a veces hacer el vínculo entre el sistema de salud, la prevención del embarazo no deseado y, por supuesto, las consecuencias de todo esto. Es decir, que está mostrándose en los países que lo hacen en el mundo que después del tercero, cuarto, quinto año empieza a bajar la cantidad de abortos. Es difícil comparar con lo que pasa antes, por ejemplo, si empezáramos en Argentina, porque hoy lo que hay son estimaciones, pero las estimaciones últimas del Ministerio de Salud, que la anunció el ministro hace 10 días, son 351.000. O sea, a ver, hoy hay 1.000, hoy, ahora. En este momento. Entonces, estamos hablando de una magnitud de un daño sobre la salud colectiva, además de la cuestión de los derechos, que por supuesto no se discute, pero no me quiero meter tanto en eso, pero todos lo tenemos claro, porque es la medida más efectiva para disminuir todas estas consecuencias, porque disminuye todo, disminuye la cantidad de abortos, la cantidad de muertes, la cantidad de enfermedad, la cantidad de internaciones, disminuye el costo. Porque también dijeron por ahí que quién iba a asumir este costo. Tanto el propio Ministerio de Salud Nacional como la Asociación de Economía de la Salud dijo, claro, disminuye el costo. O sea, hoy se gasta mucho más en las 49.000 internaciones públicas posteriores que lo que se gastaría en un programa, obviamente, de legalizar esto. ¿Por qué? Porque además ahora la cuestión tiene otra tecnología. La tecnología hoy es con medicamentos. La mayoría se hace en ambulatorio, no hay internación, no hay anestesista. En muchos casos se autogestiona. Uruguay hoy tiene mayoría de autogestión. Es decir, se simplifica mucho, una cosa que obviamente es horrible, es trágica, la peor. Para cualquiera, ¿no? Para cualquiera. La verdad que y además, es un drama. También, cualquiera que tome la decisión de abortar es una situación traumática que no se le todo. desea a nadie, que deberíamos intentar desde la política de prevención del embarazo no deseado, justamente que nadie tenga que llegar a esa instancia de tener que evaluar la posibilidad de un aborto. Además se termina con el mercado negro, con los precios del mercado negro, con una serie de costos que están ocultos y no están contados en ningún otro cosa, que significa toda clandestinidad, todo mercado negro significa obviamente que hay... Y además hay una diferencia más de las muchas que tiene la Argentina, porque no hay un solo aborto en la Argentina. Acá en la Argentina sigue habiendo abortos de ricas y abortos de pobres. Y si uno mira todas las muertes y las internaciones, son todas de este lado, son del lado de los pobres. Entonces, también es otra diferencia que el Estado tiene la obligación de que no exista, no puede ser esta diferencia. Por eso digo, y contra eso es la nada. Hay que siga todo igual, que no cambiemos nada, que como si estuviéramos bien, o como si hubiera alguna alternativa. Las que han presentado han sido risueñas, las alternativas
que se han presentado como cosas. Después No hay vamos ninguna. a hablar del proyecto en sí mismo, ¿no? Porque quizás es un proyecto que necesita ser mejorado. Vamos a suponer que hoy no se ha aprobado, digamos. Pero Mariana, lo mejoraron. Lo mejoraron. Claro, mira, lo que pasó fue lo siguiente. Cuando había un grupo que decía que creemos que la objeción de conciencia institucional debería ser clínicas, sanatorios, confesionales, la alternativa que se presentó, la reunión pasada de las comisiones, era sacándole eso. Que de 14 semanas fueran a 2 semanas, a 12 se modificó. Que se fuera de, a ver qué otra cosa más, que el médico no era responsable, no era más responsable. Es decir, se fueron dando todas las que se me oponían como objeciones para que saliera y se flexibilizara la posición del otro lado. ¿Qué hicieron del otro lado? Dijeron no, salió 26 a 21, la comisión 26 a favor, 21 en contra, pero no presentaron dictamen. ¿Sabés lo que significa no presentar dictamen? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Claro. Que no va a haber ley, porque lo que no quieren es que haya nada. Al principio empezaron a discutirla por las cosas que no le gustaban. Cuando se le resolvieron todas las cosas que no le gustaban, le siguen no gustando. Vamos a escuchar a Victoria, la otra voz, otra referente, esta vez del no a la legalización del aborto. Ya estuviste, Victoria, con nosotros y fue muy interesante tu punto de vista y me gustaría poder iniciar el debate también con el doctor. Yo creo que, como decías vos al principio, que nuestro país ha dado un paso muy grande en la madurez democrática y que hoy la plaza esté llena, aunque dividida, pero hace también a la riqueza en un país democrático, ¿no? La diversidad. Pero salvo sí, por el tema de la violencia, ¿no? Porque, exacto. El porque tema de la verdad violencia, que está dividida. a mí me pasa y está también, recibo muchas me amenazas imagino, también del otro lado. Está muy radicalizado y la verdad todo. es que entiendo que son grupos minoritarios, que la gran mayoría del pueblo argentino está expresando su opinión en paz, pero claramente todavía tenemos mucho que trabajar en aquellos grupos minoritarios que lo hacen con violencia y agresión de los dos lados. Sí. Pero celebro de todos modos que haya tanta participación social en este tema tan profundo y tan difícil. Sí. Yo coincido con Ginés en que la estrategia es la prevención, ¿no? Que realmente lo que vimos es que las políticas públicas implementadas respecto a la prevención, tanto la ley de educación sexual que mencionaba como la ley de salud reproductiva, no han dado resultados, no han sido aplicadas como se debe, tal vez hay que repensarla. Hoy hay alternativas legislativas presentadas, hay por lo menos 17 proyectos de ley presentados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de alternativas, o sea, no coincido en que no hay, si no sale la ley no hay nada, ¿no? Hay muchos proyectos que apuntan a los distintos puntos que tienen que ver con la prevención, como también hay otros proyectos, incluso hoy se comentaba que tal vez algunos senadores presenten hoy mismo en el recinto alguna alternativa que va por el lado de la despenalización y no de la legalización, o sea, y salga o no salga hoy. Claramente es un debate que se instaló en nuestro pueblo argentino, que se instaló en van a seguir muriendo. Que se instaló en el debate legislativo vamos a dejar que termine. y que es un inicio de un camino que tenemos que encontrar las verdaderas soluciones para esta problemática. Yo, en relación a lo planteado, mi postura es, yo creo y coincido en las situaciones complejísimas que viven nuestras mujeres, que atraviesan por situaciones de alta vulnerabilidad o no, pero o no de alta, pero digamos de gran vulnerabilidad, sí, y que las llevan a tomar la decisión del aborto. Pero esa es una parte de la historia. Es una parte tremenda que tenemos que abrazar, que tenemos que revertir, que tenemos que encontrar las herramientas adecuadas, como por ejemplo que estamos trabajando en el Plan de Prevención de Embarazo de Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social, Educación y Salud en conjunto, mejorar el sistema de educación sexual, de salud reproductiva, con la compra y la duplicación de presupuesto para lo que es la anticoncepción de larga duración, que antes no estaba. Bueno, distintas herramientas que hay que mejorar, que hay que seguir haciendo y hay que multiplicar. Pero la otra parte de la historia es que en nuestro marco jurídico está establecida la vida desde la concepción. Entonces, estamos ante un gran problema de la mujer, pero no podemos desconocer que también hay una vida humana desarrollándose en el útero materno y que tiene sus derechos establecidos tanto en el Código Civil como en el Código Penal, en la Constitución Nacional. Por eso, para mí lo complejo de este debate, de que no nos podemos parar solamente sobre la mirada de la vida de la mujer, que debemos pararnos y trabajar fuertemente sin dejar de mirar
que hay otra vida también en juego que tiene sus derechos establecidos. Vamos a ir un segundo al móvil, que está allí en Congreso, está Martín Candalás, donde está justamente toda la gente, cantidad de gente, con pañuelos verdes, con pañuelos celestes, cada uno apoyando su opinión, su postura frente a esta situación. ¿Cómo estás, Martín? ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Realmente una jornada histórica. Esto se siente en la calle cuando uno camina a las inmediaciones del Congreso, se palpa en la gente. Nosotros estamos ahora sobre Rivadavia, donde están todos aquellos que están a favor del aborto, ¿sí? Los pañuelos verdes. Del otro lado de la plaza, sobre la calle Irigoyen, están aquellos que están en contra del aborto, identificados, por supuesto, con los pañuelos celestes. Es impresionante la cantidad de gente que hay, Mariana, hay que decirlo, tanto de un lado como del otro. Yo estuve en los dos lados de la plaza hasta recién. Ahora en un ratito nosotros tenemos otro móvil de aquel lado. Vamos a salir también, por supuesto, del lado de los llamados pro vida. Hay que decirlo, hay más gente en estos momentos del lado donde estamos nosotros, del lado de los que están a favor del aborto, pero del otro lado, del lado que están en contra del aborto, hay más gente que en la sesión de diputados, por ejemplo, como para entender un poquito y como para tener una radiografía de cómo está la calle ahora, las inmediaciones del Congreso. Mariana, está todo transcurriendo con muchísima tranquilidad. El único foco de violencia, si se quiere, se dio curiosamente, o no, adentro del Congreso en la mañana de hoy, como lo contábamos hace un ratito nada más, cuando un grupo de diputadas encabezado por Victoria Donda intentó ingresar a la sesión de senadores. Bueno, ahí las personas de seguridad del Congreso no se lo permitieron, no les permitieron entrar, hubo una especie de forcejeo y bueno, finalmente no les dejaron entrar a las diputadas que querían presenciar la sesión en senadores. Eso fue, como digamos, el único foco violento o donde hubo forcejeo de toda la jornada. Hasta el momento, insisto, acá afuera muy pero muy tranquilo. Con respecto a lo que está pasando adentro del Congreso, adentro del recinto y lo que va a pasar en las próximas horas, hasta el momento han hablado 18 senadores, se espera que la totalidad de los oradores sean 59. Quizás el discurso más esperado sea el de Cristina Fernández de Kirchner, que está anotada como oradora. Ella va a ser una de las últimas que va a hablar aproximadamente a las 10 de la noche y se espera que luego de que hable Cristina Kirchner hablen 2 o 3 senadores más y a partir de las 11, 11 y media de la noche se dé la votación, Mariana, pero insisto, acá hay muchísima gente, cada vez llega más y se espera que el pico de gente, el pico de personas que estén acá en los alrededores del Congreso se dé entre las 6 y las 7 de la tarde. Hay cuando una vigilia, la gente ¿no? sale del trabajo y se espera que, claro, exactamente, y se espera van a quedarse que lleguen hasta acá y obviamente van a quedarse hasta la hora que sea. Ya lo han dicho desde los micrófonos, acá hay escenarios tanto de un lado como del otro y de un lado y del otro han dicho que se van a quedar hasta que se termine la votación, que insisto, se especula con que sea entre las 11, 12 de la noche o los primeros minutos del día de Mariana, pero insisto, muchísima, pero muchísima gente y cada vez llega más. Martín, ¿escuchaste algo o se dice algo de lo que pueda pasar después de la votación? Bueno, tanto gane la aprobación de la ley como gane justamente el rechazo de la media sanción que viene de diputados. ¿Se sabe algo de lo que pueda pasar después? El operativo de seguridad es muy importante, más que nada por lo que pueda pasar después de la votación y no tanto lo que pueda pasar durante estas horas. Exactamente, Diego, con respecto al operativo de seguridad, por ahora es muy tranquilo, se ven muy pocos policías. Hay una situación que no se dio cuando se produjo la votación en diputados, es que en la plaza propiamente dicho, es decir, en la franja que hay entre las dos facciones, entre aquellos que apoyan el aborto o la legalización del aborto y los que están en contra, ahí se puso la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Están apostados en la plaza, en esa franja, en ese corredor que divide un bando y el otro. Y con respecto a lo que pueda pasar después, bueno, yo hablé con distintas fuentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, están ultimando cómo van a ser los detalles del operativo a partir de las 10 de la noche, cuando ya se empiece a palpar la votación, cuando ya sea cada vez más inminente la votación, que hay que decirlo, el poroteo a esta hora de la tarde da que gana el rechazo al aborto 38-31 con 2 abstenciones, pero lo que va a pasar a partir de las 10 de la noche es que se va a intensificar el operativo de seguridad de la policía de la Ciudad de Buenos Aires para evitar
cualquier tipo de desmanes, tanto del lado celeste como del lado verde. Sería una pena, la verdad, ¿no? Uno se pregunta si nuestra sociedad está madura para este debate y esperemos que sí, Pero esperemos que nos enriquezcan Hay todos los provocaciones aspectos. digitadas, Mariana. Yo estuve por la calle Callao y también cerca de Avenida de Mayo y hay gente curiosamente sin ningún pañuelo ni celeste ni verde insultando a la gente que tiene pañuelo verde. Por eso se está corriendo la voz de no entrar en ningún tipo de enfrentamiento ni es de... una pena eso, pero como decía Victoria, sucede de ambos lados, ¿no? Realmente a mí por lo menos me llama mucho la atención, porque encima son mujeres contra mujeres, es algo que realmente pero es histórico, duele, ¿no? Mariana, nunca pasó que haya tanta gente en la calle en el debate de ninguna ley. No pasó nunca, no tenemos experiencia, no sabemos cómo se hace. Es malísimo que este sea el aprendizaje, ¿no? Que haya que agredir a los otros. Me parece que todos estamos tratando de construir un país mejor y sería bueno que se escucharan los argumentos, que ya se habló un montón de los argumentos. Ya es hora de empezar a tratar de conciliar y de llegar a un acuerdo. Pero esto es histórico, no pasó nunca. No tenemos antecedentes de que la gente esté esperando que el Congreso le dé una respuesta. Sí. Por eso también lo importante de estos representantes, que tienen que entender que son representantes, que representan voluntades de otras personas, no solo las propias. Y que estén informados, ¿no? Porque se escucha cualquier bestialidad en los discursos de los senadores, se escuchó también de los diputados. Bueno, nos están representando, infórmense y legislen también. Sobre los casos concretos y no sobre una sociedad en abstracto que no existe porque las mujeres siguen muriendo, Mariana, por los abortos clandestinos. Un dato sobre esto, muy cortito. Vos para hacer este tema, yo lo vi. Vos te preparaste, te informaste, buscaste fuentes para ver cómo abordarlo, respetando la integridad cívica y la salud integral de quien son tus conciudadanas. Vos te preparaste. Hay una senadora que se llama Valverde que dijo que no tuvo tiempo de leer 12 páginas y le estamos pagando el sueldo. Hubo otro senador, el señor Tol Urtubey, que dijo que las violaciones intrafamiliares no deben ser consideradas violentas. En cualquier momento vuelve el derecho de pernada para que puedan violar a las adolescentes de 12 años los patrones de estancia. O sea, realmente hay que ver el floreo de una ignorancia estúpida y casi fantasmagórica de algunos personajes que ganan 200.000 pesos de plata nuestra. Es realmente indignante. Y uno dice, bueno, voy a mantener el buen modal, porque está de moda el buen modal, aunque manden a matar, porque lo van a hacer a las mujeres pobres, como decía Ginés, que fue un gran ministro, ¿no? Las mujeres pobres son las que pueden ser despenalizadas, pero no van a tener el hospital público que las atienda. Por lo tanto, van a morir. Con una rama de perejil, van a morir. Cristina va a hablar, después de Cristina habla Pichetto, y después se va a dar una particularidad que por ahí tiene que ver con la grieta que por ahí dice Martino, como vos que decías, cómo está dividido esto, que Cambiemos va a dividir sus 30 minutos de cierre en dos personas. Va a hablar Luis Laidenov, que claramente está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y cierra Elías de Pérez, la senadora tucumana. Fíjate cómo está el tema en Cambiemos, que el cierre se lo dividen entre dos representantes, incluso ambos del radicalismo. Así está dividido esto en Cambiemos. Llegó Mariano Barrio. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Bien, bienvenido. Bueno, estamos hablando de los distintos argumentos, ¿no? De un lado, del otro. Llegó el día histórico en el que se va a debatir esto en el Senado y bueno, queríamos volver a escuchar tu postura y saber, digamos, en qué enriqueció el debate todo este tiempo. Bueno, en primer lugar, quiero decir que no hay que decir que forzosamente las mujeres van a morir porque hay aborto clandestino. Lo que hay que decir es que hay que hacer todo lo posible de las políticas públicas de salud, las políticas públicas reales, para prevenir, primero, educar en términos de educación sexual, una educación sexual con responsabilidad, una prevención, políticas de salud pública preventivas. El presupuesto del actual ministro de Salud se ejecutó para las políticas, los programas de salud reproductiva en un 8% hasta julio, 8%. Se debería haber ejecutado más de la mitad. Son las políticas de salud reproductiva que reparten anticonceptivos hacia justamente las mujeres, digamos, de más bajos recursos. Sí. En segundo lugar, que las mujeres pobres no son las que están reclamando el aborto. No está ese tema instalado, al contrario, todo lo contrario. Todas las encuestas han dado, encuestas serias, que entre los sectores más pobres es donde tiene menos consenso el aborto. Tiene más consenso entre los sectores de clase media y media alta. Alrededor del 34% de mujeres pobres aprueban el aborto. Déjame terminar. Y el 57% lo desaprueban. Las mujeres pobres por lo general quieren tener la familia. Es el tesoro de las mujeres. Y en tercer lugar, creo que hay que decir... una pregunta porque no me queda claro algo. Digamos, ¿puede ser que estén en contra del aborto pero que estén a favor de que se legalice?
No, las encuestas dicen eso. Esa era respecto a la ley esta. Respecto a la legalización. Quieren, los hijos son lo más importante. Bueno, no, estoy hablando de encuestas donde se preguntaba, estoy hablando de encuestas donde se preguntaba sobre la postura acerca de esta ley de legalización del aborto. Y en tercer lugar, hay que decir que de todo lo que se habló hasta ahora, nadie habló de la vida, del que sí va a morir seguro, que es el niño por nacer. La vida humana que hay dentro del vientre de la madre, que a las 14 semanas ya su corazón latió 13.800.000 veces, que tiene un ADN propio, ritmo cardíaco propio, desde que nace ADN propio, desde que es concebido, perdón, desde la concepción tiene ADN propio, ritmo cardíaco propio, es un ser diferente, el corazón empieza a latir a las 4 semanas o 5 semanas. Con todo respeto, yo perdí varios embarazos a las 12 semanas, a las 7, a las 8, yo no sentí que haya asistido a 6, 8 velorios de hijos que podrían haber sido. Te lo digo con respeto, Mariano. En mi familia también se perdieron embarazos. En mi familia también se perdieron embarazos. Pero una cosa es perder un embarazo espontáneo y otra cosa es arrancar un embarazo del vientre de una madre. Son cosas diferentes. Pero ¿sabés qué pasa? La vida, una pregunta, Mariano, la vida vale ley, en todas sus formas. ¿Por qué la ley garantizaría eso, digamos? ¿Puede existir la ley y que nadie decida abortar? No. Puede por ser lo que general, en todos los países donde se aplicó la ley de legalización del aborto, en Uruguay, en España, en Estados Unidos, en Finlandia, en Francia, en todos los países, no señor, aumenta a partir, pero Rubinstein tomó el pico donde ya había crecido y desde el pico empieza a bajar levemente, pero desde que se legalizó aumentó exponencialmente. Te digo los números de Uruguay, 7.000 abortos cuando empezó la legalización, que era más o menos lo que había cuando era clandestino, 10.000, eso fue en 2013, 10.000 abortos, 42% más en el 2016, para hablar de la costa de enfrente. En Estados Unidos se arrancó con alrededor de 100.000 abortos en el 70 y en pocos años se llegó a 600.000, 700.000 abortos. Perdón, déjame terminar. Lo que se legaliza y lo que se torna gratuito por una ley de economía básica, aumenta. Si vos legalizás algo que está prohibido... ¿Por qué los anticonceptivos no aumentaron si en teoría son gratuitos? Es la misma lógica, ¿no pasó? ¿Cómo? ¿Por qué no aumenta el consumo de anticonceptivos si en teoría lo tendrían que dar los hospitales gratuitamente? Bueno, creo que es mala gestión. Es mala gestión. Nosotros peleamos porque haya buena gestión de prevención. ¿Por qué no acompañamos esa buena gestión con todas las opciones? Yo creo que hay que hacerlo. Nosotros, desde los sectores que estamos impulsando justamente el cuidado de las dos vidas, queremos impulsar una fuerte política anticonceptiva a partir de ahora, a partir del 8. Hoy no termina nada. Hoy empieza una lucha de toda la sociedad, de los sectores verdes, de los sectores celestes, porque esta es una pelea central. Esta es la pelea si hoy no se vota va a haber olor a fracaso. Hoy va a haber olor a fracaso. Y entiendo que también desde el otro lugar va a haber una mirada de fracaso si se aprueba. Pero hoy van a pasar cosas. No da lo mismo el resultado que dé, como dijo el comunicado del presidente Macri. El mismo que impulsó el debate. No da lo mismo. Bueno, pero va a haber olor a fracaso, pero ese fracaso lo sentirán algunos. Yo creo que como país tenemos que empezar a hacer políticas de consenso, políticas de Estado, para prevenir, para contener a la mujer. Ustedes saben que las asociaciones de la sociedad civil que atienden a las mujeres embarazadas con embarazos no deseados, que van a atenderse, logran disuadir a entre el 60 y el 80% de las mujeres embarazadas todas las de que no podrían aborten. disuadir si pudieran llegar a un sistema de salud que las contenga, que les dé la opción. Eso es lo que estamos tratando de hacer, que haya un sistema de salud. Y sin un sesgo religioso. Acá el ministro Rubinstein hizo una afirmación en el Senado que dijo: el aborto es una tragedia y la prevención, claro que es el remedio. Lo que pasa es que en el corto plazo no se puede. Bueno, no se puede. Si ejecutás el 8% de las políticas preventivas a mitad de año, cuando tendrías que haber ejecutado el 50 o el 60%, hay gente que vuelva a abortar, Mariano. Evidentemente no se va a poder. Y tampoco se puede si desde el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Seguridad no se persigue el delito de las clínicas clandestinas, porque nadie en la Argentina nunca persiguió el delito de las clínicas clandestinas. Me gustaría que los sectores abortistas, que muchos saben dónde se hacen los abortos clandestinos, denuncien las clínicas clandestinas. Si están cometiendo un delito que va contra el artículo 85-86 del Código Penal,
¿De qué tipo de clínicas te referís vos? No hay persecución. ¿A qué tipo de clínicas te referís? Las clínicas que hacen abortos clandestinos. Son departamentos, Mariano, puede son ser la departamentos. casilla del barrio. Son médicos que van a una clínica a la mañana y a la tarde a la van al casilla del barrio, departamento. ¿quién va? Va una señora, una chica que aborta. Por ahí tiene un problema de salud por ese aborto. Nadie sabe en la familia dónde fue. No hay un policía que sepa, que conozca el barrio. Pero tienen miedo. Tienen miedo, y bueno, y ahí está, pero entonces tengámosle miedo al narcotráfico, tengámosle miedo al tráfico, a la trata de personas. ¿Vos comparás a las miedo mujeres que abortan con las... narcotraficantes? ¿Cómo? ¿Comparás a las mujeres que abortan No, con no me hagas narcotraficantes? esa chicana. No Vos trajiste los narcotraficantes a la Te estoy conversación. diciendo No que los a los traje yo, delitos hay que perseguirlos con Yo el no los Código traje. Penal. A los delitos hay que perseguirlos con el Código Penal y no hay que legalizarlos. Porque se dijo el aborto es una tragedia y lo peor que podemos hacer es legalizar la tragedia. Estamos legalizando la tragedia, con lo cual se va a aumentar exponencialmente la tragedia. Porque se va a legalizar y además se va a convertir en gratuita. Entonces, ¿por qué tenemos que ir por el camino más corto cuando en realidad se pueden establecer políticas públicas? Porque fracasaron. Y el hecho de vos, fracasar, fracasé yo, fracasamos. está bien, la seguridad en la Argentina también fracasó. ¿Y por eso qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la policía y que haya No es lo robo mismo, legal, Mariano, eso es una chicana. narcotráfico Lo que pasa es que hay legal. mujeres que No es una Sí, chicana. porque parece que Es- las chicanas es tratar- clericales son menos dolorosas que Vamos. las chicanas laicas. No, Vamos es a dejar la- que termine Mariano, así puede expresarse la doctora Bianco que acaba de llegar. Para terminar, un cuarto punto. Este proyecto de ley establece el aborto hasta la semana 14 sin causal alguna. Hasta la semana 14, como dije antes, el bebé tiene ADN propio, tiene identidad genética propia, bebé. tiene una Mariano, serie de órganos propios, tiene Mariano. hasta Espera, hasta que huellas vamos a dejarlo dactilares. terminar y después cada uno se Pero expresa. Pero escúchame, vos mirá una ecografía, si querés te muestro acá Pero mismo tú- el video, la suerte de los te hijos. muestro el video de un chiquito salido del vientre de la madre en la octava semana. Pero ¿sabés qué me vas a decir? Es un golpe bajo. Y es un golpe bajo mostrar lo que Todos ustedes son quieren golpe legalizar. Es decir, es un golpe bajo mostrar e informarse sobre lo que se quiere legalizar. Si vos querés, te muestro un video de un chico de 8 semanas Sí, yo te muestro un recién video de un abortado. chico de, No me trates de 6 sanciblero. años viviendo en Chacarita, ¿Sabés qué? Las madres abandonado. Las vidas cuando importan adentro de ven los la vientres. ecografía, las madres cuando ven una ecografía, Dejemos la se hipocresía. emocionan y no quieren abortar. puede, Ahora, se puede. vamos Bueno, al Mariano, último, vamos a darle la palabra, por favor. al último punto. Fuera de ese término de 14 semanas, después voy a escuchar todo lo que dicen Pero ustedes. estás hablando sin hace que me- 20 minutos y todo lo que decís son macanas, viejo. Vos hablaste 20 minutos No, y no no hablé dije... 20 minutos, y- hablé, todo no lo me que decís son descalifiques, macanas, sí no te me descalifico. descalifiques. Porque Bueno, yo, mentiroso estoy sería hablando lo del único que proyecto de metés ley. terror, no metés argumento, metés terror. No, ustedes meten terror. ¿Pero Dicen, qué se van a te? morir Ustedes que todas yo las no estoy en mujeres. ningún lado, Se van a che, morir vos todas las sos el que mujeres. tenés fama. No, ¿qué terror? Estoy hablando de la Son todos asesinos seriales, según vos. Todos asesinos seriales matan así a la amante. en el mundo ya está muy cuestionado el aborto. ¿Qué En va a estar Estados cuestionado? Unidos Sí. ahora sí. están por Anda- volver del anda- aborto. anda Cuando en el Irlanda, mundo anda están Irlanda a ver qué volviendo, pasó. cuando en Anda, el le mundo preguntás a están la volviendo, gente. nosotros estamos ¿Pero yendo. qué Ginés. volviendo, Están cabeza? volviendo. En Francia está cuestionado el aborto. En Pero España está déjate. cuestionado el aborto. Ha generado estragos Sí, sociales. sí, terrible. Bueno, Terrible. perfecto. Eso lo tiene hace 40 Porque no años. está Sí, ¿sabés qué? cuestionado. No nacen el 90% de Pero- las vidas con síndrome de Down pero- en España. No nacen el 100% de vidas con síndrome de Down en Islandia. No nacen el 90% de Cierre todos chicos los de centros de Down genética, en Gran entonces. Bretaña. ¿Por qué? Pida que se ¿Sabés por cierren qué? los ¿Sabés centros por qué de no nacen? genética. Y le voy a decir Sí. por qué no nacen. Por favor. Porque el artículo 3 del proyecto dice que fuera del término de 14 semanas se puede abortar por 3 causales. Una es la violación, que ya está prevista en el caso FAL y se va a tratar en el Código Penal. La segunda es la causal de riesgo de salud social o psíquica. Riesgo de salud social o psíquica puede ser... 1948, la puede ser salud Organización social o Mundial de psíquica. la Salud, es la Bueno, definición me quieren de interrumpir porque no quieren que lo diga. No quieren decirlo porque no quieren que lo diga. Vamos a darle un Riesgo cierre, de salud- Mariano, a tu exposición, así puede expresarse Mabel. Claro, perfecto. No, después me contesta seguramente. Riesgo de salud social o psíquica significa que la mujer que está angustiada por un problema de salud o por un problema económico, salud social, o un problema psíquico, por ejemplo, se separó de su pareja o tiene más hijos que los que hubiera deseado o tiene una vida en su vientre que los exámenes prenatales le dieron que tiene una malformación, que puede ser síndrome de Down, labio leporino, espina bífida, según los catálogos que hay en los países abortistas. Ese riesgo de salud social podría ser invocado fuera del plazo de 14 semanas hasta el 9º mes de embarazo, según esta ley, para poder eliminar la vida del vientre. Mabel.
Bienvenida primero. Muchas gracias por la invitación y lamento que no pudo llegar antes porque no, pero el tráfico... entendemos. Obviamente, ya le contamos a la gente y se ven en las imágenes la cantidad de gente que hay en la calle y bueno, justamente en el camino hacia el canal. Mabel, no te escuchamos a vos, así que me gustaría escucharte y después vamos a escuchar al doctor Ginés de nuevo. Gracias. Yo creo que realmente hemos llegado a este día que creo que es histórico, porque estuvimos 35 años con la democracia y no habíamos logrado hacer esta discusión. Y esta no es una discusión menor y como hemos visto, ha movilizado a la gente como hacía mucho tiempo que no pasaba. Y va a seguir movilizándola, porque cualquiera sea el resultado, vamos a seguir hablando de esto. Y una de las cosas que me parece más importante es que lamentablemente hay algunas dificultades en la comunicación, porque se insiste con algunos argumentos que ya han sido totalmente rebatidos con suficiente evidencia y conocidos evaluados. Y quiero decir con esto que muchas veces en la medicina, pero también en otras ciencias, pero en la medicina sobre todo, se hacen ciertas afirmaciones y no hay una evidencia suficiente. La evidencia suficiente es que no hay estudios que avalan esto. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar y lo que hay que tratar de evitar, pero es muy difícil. Y en algunos otros casos, como hoy escuchamos, que la violación puede no ser, y más cuando es intrafamiliar, puede no ser un hecho de violencia, es algo que uno ahora no puede entender que una persona lo pueda decir. No lo puede entender porque hemos ya hablado y agotado el tema. Y es una impresión de alguna persona, como en este caso el senador Urtubey, que cree que entonces, bueno, eso no tiene que ver, pero es su impresión versus a lo que ha sido lo de todos los que están en contra, a favor, cualquiera. Y además, me parece que con la violencia llegó el momento de que no juguemos, porque ya tenemos suficientes muertes como para seguir jugando. Así que, por favor, esto es una cosa, pero también hemos escuchado, y lo siento muchísimo porque es de una persona a la cual respeto, pero ahora pierdo un poco el respeto en el momento en que dice que discute un fundamento que ha dado una jueza de la Nación, y entonces una jueza que ha sido miembro del Tribunal Superior en Mendoza, que ha sido escritora y redactora del Código Civil y que ha trabajado en el Código Penal, que tiene una autoridad muy grande, opinemos a favor o opinemos en contra, pero hay hechos que entonces ya están superando lo que opinamos. Yo acepto las diferencias sobre lo que opinamos, pero no acepto las diferencias cuando se quieren mostrar como una evidencia científica. Y creo que lo puse muy en claro cuando el otro día no toleré lo que dijo el doctor Albino, que era realmente algo inaceptable desde hace más de 20 años, que en toda la comunidad científica de SIDA y de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, creo que es respetable las diferencias, pero no les pongamos un viso de evidencia, porque eso es lo terrible y lo que confunde a la gente. A mí el otro día en el súper, todavía hago las compras, bueno, me paró una señora y me dijo, mire, yo le quiero hacer una pregunta, yo no pienso como usted, me lo aclaró, pero le quiero hacer una pregunta, porque yo estoy confundida. Bueno, le expliqué, me agradeció, y estas son las cosas que valen. La gente respeta a quienes le hablamos desde algo en lo que aceptamos que hay diferencias, pero que no, digamos, nos aferramos a eso y queremos que todos lo digan. ¿Pero qué modificaría, Mabel, esta ley? Porque esta ley no restringe los derechos de los que opinan en contra, sino que favorece una igualdad de derechos para quienes quieren, digamos, acudir a un centro médico del Estado, tengan el reparo. Sí, esta ley lo único que hace es acabar con la clandestinidad del aborto. Esto no es menor.
Esto no es menor, porque ¿dónde está la clandestinidad 2018. y dónde nos afecta? Nos afecta que las mujeres y sus familias son abusadas desde el farmacéutico o el que vende en la farmacia, porque ya no son farmacéuticos, pero bueno, no importa, desde ese que le cobra más, que le busca ver cómo le va a hacer la cosa para explotarla, hasta lo de los servicios de salud. Y cuidado, que aquí hablamos de servicios de salud. Todas las clínicas muy elegantes tienen muchas apendicitis que yo querría verlas realmente qué tan reales son. Porque las personas que tienen dinero pueden llegar, dineros y conocimiento. Porque aquí hay otra cosa, hay gente que no tiene dinero, pero tiene conocidos y llega a algunos lugares y le hacen una práctica muy limpita, eso después aparece con un diagnóstico de apendicitis y no fue una apendicitis, fue una interrupción. Pero la que no puede y la que no tiene más que el hospital público, sobre esa nos ensañamos. Pero ahora encima, la que no tiene más que el hospital público, hay un grupo que es muy importante, que son las mujeres que necesitan para el juicio que se haga en un hospital público, porque si no la prueba del ADN no la pueden llevar para decir este señor violó a mi hija o violó a mi hermana o me violó a mí. Entonces ese es otro grupo que podría haber llegado a estas clínicas o a estos lugares y sin embargo lo necesita porque quiere ir a la justicia. Entonces hay muchas situaciones muy personales y han salido a relucir en estos meses, digamos, de situaciones muy especiales que viven las mujeres, sus familias e incluso los médicos. Yo el último, tengo dos cosas. Una, un médico que es profesor en la Facultad de Medicina, de Obstetricia, y que nos escribió en un WhatsApp, como ustedes saben, yo estoy en contra. Pero viendo lo que veo en el hospital todos los días, si yo sé que hay una mujer que necesita, no hay nadie más, no me gustará, pero yo le hago el aborto, porque sé que si no esa mujer va a ir a otro lugar, la van a extorsionar y se puede morir. Y la otra cosa que me pasó el otro día, que caminando y haciendo una demostración frente al Congreso, estaban también los chicos del área de Celeste, y bueno, estuve hablando con uno que me tiró un poco la lengua y yo siempre contesto porque respeto y creo que si hablamos nos entendemos. Pero después él se puso un poco nervioso y entonces otro llamó a un policía. De golpe tengo un policía aquí, le digo, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted quién lo llamó? Lo habían llamado, yo no me había dado cuenta y yo no estaba para pegarle al chico ni para nada. Además, se imaginan, si yo trato de pegar no puedo abrir una botella a un chico que era grande y fornido. Pero bueno, nos fuimos entonces porque nos dimos cuenta que era una provocación y nos vamos y me corre un chico y me dice, mire doctora, yo la escucho mucho en televisión, le tengo que decir, yo soy de esos, por los celestes, pero la respeto mucho y creo que nosotros tenemos que aprender de usted, a aprender a escuchar y a tolerarnos. Ojalá esto nos deje esa enseñanza. Ginés, te veía con ganas de intervenir antes cuando estaba hablando Mariano, me gustaría tu opinión. Pero me enojo, ¿sabes por qué? Porque siempre... Esto no, ¿cómo te puedo decir? De un lado estaba la evidencia y del otro lado estaba la creencia. De un lado estaba la ciencia y del otro lado estaba un sistema de otro tipo. De un lado estaba lo que hace el mundo desarrollado hace muchos años, donde Argentina fue pionera. Argentina tiene hace casi 100 años la despenalización por causales, que es también lo que se divierte ahora. Y del otro lado estaba, qué sé yo, lo que hace el último mundo, lo que hace África, lo que hace América Central, qué sé yo. Es decir, una cosa que no. Entonces, los argumentos, por ejemplo, el tema de la vida. Por eso dije a él, a lo mejor un poco agresivamente. Un poco mucho, ¿no? Bueno, está bien. Era un debate con respeto, decían. Bueno, ¿no? Está bien, pero vos sabés que vos también decís cosas que no son fáciles de tolerar. De todas maneras, lo que quiero decir es que en realidad, es decir, si ese mundo lo resolvió, pasó por los comités de ética, tiene la jurisprudencia y las leyes, que en general muchas de ellas son las que tomamos nosotros para hacer nuestro sistema. Sí, además en este debate es cierto que algunos dijeron cosas para un lado, pero en general no lo llevé nunca yo a una cuestión legal, pero simplemente lo llevo a los ejemplos. Entonces, si vos querés que hablemos de la vida, yo te digo, es cierto que la vida existe desde el primer momento. Es cierto también que la vida existe antes de la concepción. El espermatozoide y el óvulo también tienen vida. Es por eso que algunas religiones prohíben la masturbación, porque dicen que perder vida. Pero después de eso, también es cierto que hay una cosa que se llama la persona, que es la que tiene la entidad y la que empieza a tener derechos.
Y eso está claramente, por eso el mundo lo hace como lo hace. No es que sea transgresor, rompa las leyes, rompa la ética, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si quisiéramos aplicar el criterio que dice Mariano, en realidad acá se tiene que terminar con la ley de fertilización asistida, no se puede hacer más, porque la ley de fertilización asistida genera muchos embriones, de los cuales muy pocos se usan y el resto se descarta. Entonces, hay un vacío legal en eso, Ginés, ¿no? Hay que suspender la ley. Sí, basta. Bueno, a mí me preocupa cuando veo. Entonces, es un problema de esas cuando ves esa familia. Puedo terminar nada más que esto. Dame 2 segundos. Yo, obviamente, como todo médico, como todo tipo que se dedica a la salud colectiva, como ella, como yo, siempre queremos prevenir. Ojalá pudiéramos prevenir. Ahora, yo digo, la ley fue en el 2002 y hay 7 provincias que todavía la aplican. Yo tuve batallas campales, mandaba los insumos y los dejaban sin repartir, la tuve que poner en la caja del remediar para que llegara al lugar. Y era todo, es decir, no querían prevención, no querían que las mujeres pobres accedieran gratuitamente a lo que cualquier mujer no pobre va en una farmacia y lo consigue. Entonces, vuelvo a decir, y siempre es no. Y te digo, en algunas provincias, y me pasó porque fui a 7 veces a esta situación, la vieja ley, la de aborto por causales, que tiene casi 100 años, se ponían como locos y eran estas mismas organizaciones con una agresividad terrible, chicas violadas, débiles con discapacidad mental, menores, toda la figura de la ley la daban. Me pasó en Mendoza, me pasó en Entre Ríos, que tuve que salir y sacarla a la chica de la provincia porque no se lo hacían, porque los perseguían. Las madres, alguna vez tuve que ayudarla a una madre a que se fuera de una provincia, porque la madre de Mendoza se fue a otra provincia porque no la dejaban vivir Es decir, hay un nivel de agresión, un nivel que, qué sé yo, uno lo lee, que era en el medioevo, en la Inquisición, no que eso pasaba ahora. Entonces, convertir a esto en una guerra religiosa me parece que ha sido una cosa de mucha irresponsabilidad. Yo puedo entender que una iglesia tenga un dogma y lo defienda, eso me parece fantástico. Lo que me parece que no puede hacer es lo que ha pasado en estas últimas semanas. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Perdón, Martín, porque hubo 7 obispos que interfirieron con los diputados y luego los senadores, un diputado de Tucumán que revirtió su voto, hubo hasta... El obispo de La Plata que le dijo al presidente que si salía a favor, la vetara. Bueno, también. Pero ¿quién es el responsable? ¿El actor religioso o el actor político? Ahora, ¿la Iglesia no tiene derecho a la libertad de expresión? Digo, no, sí, pero también a la acción. O sea, el Papa Francisco, desde pero que salió... Esto no es un debate de iglesias. No, pero acá no. Mariano, acá hay muchos sectores, las iglesias evangélicas, yo te llevo están, acá, la Iglesia Católica, y están los sectores que son agnósticos y ateos que también están en contra de la eliminación de la vida y están a favor de las dos vidas. No es un tema religioso, es un tema de valores humanos. Para nosotros es un tema de valores humanos de la vida. A mí me gusta porque Ginés acaba de reconocer que la vida existe desde la concepción. Pero obvio. No, la vida sí, pero eso no tiene la persona. Bueno, nunca lo negamos. Vida humana. Pero la vida humana existe de la concepción. No, la vida, no la persona humana. La vida. Eso dice nuestro código civil, Mariano. Y lo discutimos durante 2 años y medio. Ginés, ¿vos hiciste el juramento hipocrático o no? Sí. ¿Y no dice en el juramento hipocrático que hay que proteger la vida desde la concepción? No. Yo lo que leí y lo que se vio el otro día en imágenes cuando Rubinstein negó que se hiciera el juramento hipocrático es que se plantea la vida, que hay que defender la vida desde la concepción. La vida. A mí me importa también la vida al año, a los 2 años. Yo te llevo acá a todos los pueblos de fábricas abandonadas, donde andamos a diario grabando, y vos ves chiquitos de 1 año y 2 años, familia de 9, ¿no? Entonces la mamá está internando por broncoespasmo al de 3 y no está con los otros que están jugando en la tierra. Y yo digo, toda la gente de Celeste que hoy se junta para preservar las 2 vidas, ¿sabes cómo me gustaría verlos? Y también a los padres, a los sacerdotes, ya que Francisco pidió que por favor salieran de las iglesias, a ayudarlos. El otro día Mirta Legrand le salvó la vida a la familia de Chacarita que estaban con los 8 nietos viviendo abajo de una florería. Yo digo, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué quiere decir? Vos estás diciendo que los que defendemos el rechazo de esta ley que hoy se debate en el Senado, que a lo mejor tenemos opiniones y matices respecto a otros planteos que puedan aparecer o que ojalá aparezcan, pero estás diciendo que los que planteamos el rechazo no acompañamos a la pobreza, no nos importan otros niños. Están muy solos, todos los que están muy solos. Mira, muy solos.
trabajo hace 30 años en situaciones de pobreza, hoy soy funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y toda mi carrera profesional ha pasado por ahí. Con todo respeto y te lo en digo. todos los barrios, tanto de la provincia de Buenos Aires como del Gran Chaco Americano, del Impenetrable, en todos vemos a los mismos actores que, como bien dijo, no son todos religiosos, pero están ahí los curas villeros, están las organizaciones evangélicas acompañando la pobreza en todas las etapas, en todas las etapas de la vida. Vamos a hablar en serio, me cruzo más evangelistas que cura villero. De todos modos, sea religioso o no sea religioso, hay una Argentina que hoy está peleando por las dos vidas, sea desde el momento de la concepción, que no es una idea, no se trata de si vos pensás que hay vida o no, se trata que está establecido en nuestra Constitución Nacional y en el Código Civil. Yo creo... Seguime en esta, por favor. Porque yo los escucho a ustedes dos hablando de las dos vidas. Digo, hasta acá el tema de las dos vidas no funcionó. Porque hay una mujer que muere todo el tiempo. Coincido en que no funcionó y ahí Ginés González García tiene mucho que ver con quien fue quien implementó hasta acá no funcionó leyes que no funcionaron. No Entonces, funcionó ¿cuál es la solución para mí? Generar un cambio para ver si de la otra manera funciona. Pero justamente, como nosotros tenemos la vida humana la defendemos en nuestro país, a diferencia en otros países no tienen establecido en su marco jurídico la vida desde el momento de la concepción. Argentina sí lo tiene. ¿No ven esto como un avance? Entonces, como avanzar por mundialmente? supuesto que vemos como un avance el discutir cómo podemos encontrar las herramientas adecuadas para proteger a esa mujer que padece altas situaciones de vulnerabilidad y la vida del niño por nacer establecido con derechos en nuestra Constitución y en nuestro Código Civil. Entonces, no funcionó hasta ahora porque las políticas públicas o no fueron aplicadas en las provincias o no fueron bien implementadas. Creo que entonces el camino lo podemos encontrar como una sociedad que hoy se manifiesta y que entiende que tiene que encontrar las herramientas adecuadas, realmente mirar cuáles son esas estrategias de prevención para la mujer y de defensa del niño por nacer. Eso es lo que como sociedad hoy está establecido en la plaza. Creo que tenemos que encontrarnos. ¿Vos como en mujer ese no creés que la mujer, común. digamos, tiene derecho sobre su cuerpo? Por supuesto que tiene derecho por su cuerpo, pero para mí y para lo que está establecido en nuestro marco jurídico, no es parte del cuerpo de la mujer, sino que es una vida humana distinta de la mujer. Pero ¿qué pasa con los 350.000 abortos que suceden? Bueno, mira, yo creo que, perdóname, vos pusiste esto, pero yo quiero volver sobre otra cosa. Creo que lo que está muy claro es que la penalización no nos ha servido para nada, no ha dado una respuesta. Y ese es el problema, la penalización con la clandestinidad. Y esto se agravó desde hace unos bastantes años, cuando incluso se hicieron algunos cambios en el ejercicio de algunas profesiones. Por ejemplo, cuando acabamos y cambiamos y limitamos el ejercicio de las parteras. Las parteras eran las señoras maravillosas que sentadas en un banquito al lado de la parturienta esperaban y entonces el médico, cuando llegaba, la médica, no interesa, no se apuraba tanto. Ahora, como las acabamos, llega solamente el médico y el médico quiere apurar rápido, pero junto con eso, las parteras eran las que hablaban con las mujeres, las que le explicaban y las que en muchos casos las ayudaban a hacer una interrupción voluntaria que estaba permitido, porque el código desde 1921 lo permitía, en una forma totalmente segura y que era accesible para la mujer. Las mujeres ahora están aterradas. Por eso es que no dicen, las mujeres pobres están aterradas. Y uno mismo que llega a tener mucho contacto trabajando con ellas, hay algo que no se puede quebrar, que es que ellas digan dónde van y si hacen el aborto. Porque ellas saben que es lo último que les queda como salvación. Y desde ya evitan decir que lo han hecho, que están a favor, porque ellas son las terriblemente sindicadas de asesinas, como se ha dicho aquí. Y que a mí me digan asesina, me importa poco. Pero a una mujer pobre que está haciendo... Estás hablando de ese fanatismo del que hablaba Mariana, que no es la mayoría de la sociedad. Pero bueno, pero te digo que eso es lo que vive la mujer, porque las mujeres en esos sectores públicos se las indica, se las marca, y es algo que ellas lo ocultan porque no quieren, y es lógico, y uno las tiene que ayudar, uno no tiene que insistir y tiene que simplemente acompañarlas. La otra cosa es que, ¿quién no quiere las dos vidas? Todos queremos las dos vidas. Claro. Pero lo que hemos visto es que en una cantidad de casos, y yo siempre cuento uno, pero son muchísimos más, acabamos con las dos vidas, y eso es lo peor.
En vez de salvar por lo menos a una, arruinamos a las dos. Y eso es lo que le pasó a Ana María Acevedo, esa madre de 21 años, en un caso en Santa Fe, que era por un tumor en la mandíbula, era dentario, en la mandíbula. No le hacían el diagnóstico, la mandan a Santa Fe después de haber estado 3 meses con los dentistas, no llegan en Reconquista, era, ¿no? No le hacen el diagnóstico, va a Santa Fe, le hacen el diagnóstico y claro, como llegamos a la Navidad y el Año Nuevo, la mandan a la casa. No son capaces esos médicos de decirle, bueno, ponerle un DIU o decirle, bueno, tiene que tener cuidado porque se va a embarazar, lógicamente. La mujer había estado tantos meses aquí. Bueno, esa mujer, cuando volvió, estaba embarazada. Entonces ahí no le podían hacer el tratamiento. Entonces empiezan a pedir ella y los padres, por favor, el aborto. No le hacen el aborto. ¿En qué terminamos? Al mes y medio, los 2 muertos, mal, 3 chicos en banda. De esos hay muchísimos casos. Lo que pasa es que no se conocen todos. Y ahí viene entonces el problema. ¿Cómo hacemos para salvar las 2 vidas cuando hay situaciones en las cuales no se puede? Tenemos que tener alguna situación para esa respuesta, dar esa respuesta. Y esto no va a haber abusos. Si hay abusos, la propia organización médica y de salud lo va a controlar, porque aquí nadie quiere matar ni nadie quiere hacer abortos. Nadie le gusta eso. La ley no dice eso, Mabel. La ley en el artículo 2 plantea que los médicos que postergaren, dilataren u obstruyeren el aborto en el plazo establecido, que es de 5 días, están sometidos y amenazados bajo sanción penal de 3 meses a 1 año de prisión. Y si hubiera algún tipo de complicación para la salud de la madre, por esa demora, están sometidos a una pena de 1 a 3 años de prisión. Es decir, todo médico que es abortista. No se arregló nada. No se arregló, está en el artículo, está en el dictamen de diputados que se está tratando hoy. No se arregló. Una de las cosas que se puede... Perdón. Necesito cerrar el tema. Déjame terminar con la idea. Esto, ¿qué es lo que ocurre con esto? Es decir, cuando vos tenés al médico que se declara que es un médico que practica abortos porque no se anota en la lista de objeción de conciencia, y al tipo lo tenés amenazado bajo sanción penal, llega cualquier paciente abortista y tiene que desplazar a cualquier otro paciente que tenga alguna otra urgencia, por ejemplo, una operación oncológica o una operación de otro tipo, para hacerle el aborto inmediato porque está amenazado bajo sanción penal. Entonces, todos los médicos abortistas se convierten en médicos presionados para ir directamente al aborto sin preguntarse si a lo mejor no conviene disuadir a la mujer. La ley penaliza al médico que trate de disuadir a la mujer o que trate de decirle al penaliza, lean el proyecto de ley, lo somete a una... No es que tiene una instancia en donde se trata de disuadir, justamente... No. Tiene la obligación de orientarlo al servicio y de darle esa posibilidad. Mabel, estás malinterpretando. ¿Sabés a qué se los orienta? Se los orienta... Vos estás malinterpretando y me lo querés meter a mí. Se los orienta... Sos como Albino, que me quería ser cómplice. No me mezcles con Albino. No me mezcles con Albino. Te lo digo, la ley orienta... El que se está tratando... ¿Sabés a lo que orienta la ley? Perdón, déjame contestar porque es una falsedad. La ley orienta a cómo, digamos, le instruye a la mujer de cómo es el proceso del aborto, pero no la orienta respecto de las consecuencias que tiene el aborto y las consecuencias que puede tener. Ni le da oportunidades, ni le da salidas alternativas. No se lo da, Mabel. Es más, no lo dice, vos lo estás interpretando. La ley dice que le tiene que informar, informar cómo es el proceso. Informar cómo es el proceso. Necesito quiero escuchar a Ginés, así cerramos el tema, porque tengo que tratar otros temas también. En realidad están haciendo ruido con cosas como para que cada uno de los sectores se asuste. Por ejemplo, decir esto de los médicos cuando hoy más del 90% se resuelve por medicamento, en ambulatorio,
y la mayoría de las veces autogestionado, Depende de la etapa del embarazo. es una macana. Un 30% va a quirúrgico después. El 80%, bueno, vinieron los de México. Busque la investigación y No, busque por los Dios, datos. vinieron de Lo México y le dijo el de explicaron cómo. México. Los vinieron de Uruguay, nada, todo al revés, todo cosa. Pero quiero decir lo que sigue ahora. Esos artículos que fueron usados para darle terror a cada sector, los médicos, las clínicas, los confesionales, todo eso, todos fueron modificados en el proyecto alternativo la semana pasada. Para tratar fueron modificados, no mientas, por favor. No tuvo dictamen, la ley ese que hoy proyecto se no trata tuvo en el dictamen. Senado es exactamente la misma que salió en La palabra no mienta no es buena para usar, ¿eh? Y mucho menos, bueno. Pero es una mentira. Si es una ¿Cómo es una mentira? Es una ¿Cómo mentira. es una mentira? A ver, no se modificó. No se modificó. A ver, por favor. Que no se firmó. Ginés, no te pongas nervioso, no se modificó. No me pongo nervioso, se modificó y se presentó Claro, el lo que está dictamen. diciendo Con los el 6 artículos cambiados, los 6 como querían ellos. Y como era una excusa, porque en realidad lo que no quieren es que salga nada, directamente no lo firmaron. Claro, Por eso no hubo dictamen. pero Hubo sí 26 no claro. Bueno, lo que se trata hoy es el proyecto original del diputado. Es lo que querían ustedes. Es lo que querían Y no consiguieron mayoría, es el juego parlamentario. No consiguieron mayoría. Claro. No, lo que dice claro que ustedes no quieren ningún cambio, quieren que la historia siga y que no modifiquemos la historia. Y lo que dicen son absolutamente irreales. Porque, por ejemplo, algunos de los proyectos que dice allá la señora, senador Pinedo, no, que nazcan los 350.000, criémoslo y después démoslo en adopción. Parece mentira un hombre inteligente que diga una cosa de ese tipo. Digo, esos son los proyectos alternativos. No hay alternativa. No hay alternativa. Hay es que todo siga igual, siga habiendo muertes, siga habiendo tragedias, siga habiendo enfermedad, siga habiendo internaciones. Ojalá hubieras dicho estas cosas como ministro. Mientras tanto ves miles de chicos en la calle. Ojalá hubieras hecho los cambios que podrías haber hecho como ministro traté de tantos hacerlo años. mucho, traté de hacerlo de todos mucho. modos, Todo, sí, pero ¿saben qué? Me consta yo que no soy de su la partido. política pública fracasó, si no, no estaríamos en este fueron los debate que me hoy. dijeron. ¿Querés que te diga lo que me hacía el portal de Belén? La política pública que implementaste, si no, no estaríamos en este pero, debate. Sí, seguro, pero si tenés al portal de Belén, a las iglesias que no te dejan repartir, a los obispos que aprietan que no se den, a que no exista la educación, a que no se meta la educación sexual en las escuelas, es muy difícil hacer eso. Si están en contra de las leyes, porque están en contra de las leyes, no quieren cumplir. Entonces no quieren que haya más leyes. Hay 17 proyectos presentados. 17 como el de Pinedo, mirá qué proyecto. Bueno, este mismo debate que se está dando acá se da en la sociedad entera y se está dando en este momento en el Senado. Decíamos al principio del programa, es un día histórico. Quizás hoy no sea es histórico el día... social, sí. Es un día histórico porque se está debatiendo finalmente esta ley. Quizás no sea este año, quizás sea en otro momento, quizás sea un proyecto que tenga que tener modificaciones. Lo cierto es que esto está ya instalado en la sociedad y es una rueda que empezó a girar y que, bueno, por lo menos todos tenemos la responsabilidad de informarnos y respetar la opinión del otro y tratar de mejorar la realidad no solamente de uno, sino del resto. Muchísimas gracias a todos los invitados. Un placer haberlos tenido. Mañana seguimos hablando. Muchas gracias. Vamos a hablar de comunicación telefónica. Tenemos con Ernesto Arriaga, especialista en transporte y tránsito. Ernesto nos va a contar cómo está la situación porque, bueno, sabemos que hay mucha movilización en la calle justamente por este tema que estamos hablando. Se está tratando en el Senado la ley de legalización del aborto y la gente ha salido a manifestarse a la calle tanto de un lado como del otro. Ernesto, ¿por dónde se puede y por dónde no se puede andar? De acuerdo, Marianita, ¿cómo estás? Linda, un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, muy buena la pregunta. ¿Por dónde no hay que circular? Es todo el micro, macrocentro y zona de congreso y aledaños. Por ejemplo, Avenida Rivadavia, Callao, Entre Ríos, Riobamba, Hipólito Yrigoyen y Callao del Cero, que es el Congreso Nación, hasta Corrientes. Ahí está totalmente cortada. La Avenida Belgrano, desde la avenida, por supuesto, Callao, Entre Ríos y Belgrano, totalmente cortado. La Avenida de Mayo, que después se continúa por Rivadavia, desde 9 de julio al Congreso, imposible. Hace 2 cuadras te derivan y esa derivación después te cuesta 40 minutos de derivación. Lo más aconsejable, Marianita, en el día de hoy es moverse en el micro y macrocentro en subte. Si vos venís en tren o en auto, dejas el auto en los retiros como corresponde, utilizás Constitución Retiro a la línea C, que anda en perfecto estado. Si venís del Pacífico, en Plaza Italia te tomás el subte. Si venís del sur, oeste, te tomás la línea A. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque a esta hora el subte va sentado, no es hora pico. Claro, exacto. Entonces te dejas el auto en las afueras
¿Y qué recomendás para más tarde, Ernesto? Porque esto va a durar, ¿no? Sabemos que va a haber vigilia. Mira, están hablando de las 12 de la noche, que terminen de hablar. Así que cuando sea la hora de salida del trabajo de la gente, se va a complicar aún más el tránsito todavía, Por supuesto, ¿no? la hora pico, que es de 18:30 a 20:30, realmente va a estar complicado. Un consejo, si vas para el oeste o para el noroeste, toma la autopista 25 de mayo, Perito Moreno, General Paz Panamericana, autopista del oeste. Porque por arriba se está yendo a 70 kilómetros por hora, por las autopistas. Para el sur, la Buenos Aires, la 25 de mayo y la Buenos Aires, La Plata. Perfecto, te agradezco, Ernesto, te adoro. Marianita, gracias por todos los consejos. ¿Me das 15 segundos, Marianita? Por supuesto. Porque, viste, soy padre y tuve madre. A ver qué te parece, con el respeto y sin corte. Sí a la vida y que no mueran más mujeres, en primer lugar. No pueden morir más mujeres. Y sí a la vida de los hijos en la panza. La mujer es lo más grande que tiene la tierra. Habría que haber una nueva ley que proteja a la mujer, que no quiero que muera más una mujer por aborto clandestinidad y que no muera más un hijo en la panza. Habría que haber otra ley que los legisladores piensen, porque no quiero que haya ninguna de las dos muertes. La mujer es lo más grande que hay y el hijo se concibe en la panza. Vos, yo y todos los que estamos viendo esto, nacimos de lo más grande que hay, de la panza de la mujer. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Un beso, Marianita. Un beso muy grande. Hasta luego. Así, Scioli, cuídamelo. Sí. Acá lo tengo. Está mejor, por suerte. Te mando un beso enorme. Decímelo a mí mismo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Por supuesto, vamos a estar manteniéndote informado sobre lo que está pasando en el Congreso. Tenemos allí nuestro móvil y vamos a estar contándote cómo viene. Un día que va a ser largo, ¿no? Sabemos que la resolución recién se va a conocer cerca de la medianoche. Bueno, en el lado judicial referido a la corrupción, hay muchas más novedades. Hubo otro día fuerte de indagatorias. Hoy estuvo el ex juez Ollarvide, se presentó ante el juez Bonadío, ¿no? Se presentó ante el mismo finalmente a declarar. Salió en el medio de, bueno, había mucha prensa, estaba como jocoso. Sí, él de alguna manera disfruta las cámaras, siempre ha querido ser una especie de estrella del show business nacional, platinado Ollarvide como en el último tiempo. Dice él, yo no le creo nada de nada, pero que no particularmente recibió ni un peso de la corrupción. Yo iba a ir a otro lado. Dice que lo tentaron de una empresa internacional para hacer una serie sobre su vida. Sí, tremendo. Luis Miguel. Después de Luis Miguel viene Ollarvide. Le creo. No Tampoco sabía. le creo que no se Sería llevó muy nada. No me anda el retorno, no sé si es que no tengo micrófono o ahora sí, gracias. Tampoco le creo que no se haya llevado nada de ningún lado y tampoco le creo el papel de víctima que se está presentando, al igual que algunos empresarios que de golpe. Estamos hablando de Ollarvide, un tipo que tenía mucho poder en la Argentina, o de empresarios que tenían y que siguen teniendo mucho poder en la Argentina, que van ante el juez Bonadío y de golpe son víctimas. Todos los apretaron, todos los extorsionaron. Probablemente hayan recibido presiones. Dijo, literalmente que lo agarraban del cogote. Que le apretaban el cogote. Dijo, ya se van a enterar quién me apretaba del cogote para sacar rápidamente las causas a favor del kirchnerismo. Dos cosas. Que hubo presiones, no hay ninguna duda. Así se maneja como Oropí, efectivamente, y según información de nuestros colegas de TN, se refirió especialmente a Jaime Estiuso y a Javier Fernández. Bueno, ponete un par de Javier pollo. Fernández, otro de los imputados en esta causa también, para entender la magnitud que tiene. Ahora, presiones hubo, no hay ninguna duda. Él era juez federal. Él era una de las personas que tenía las herramientas para frenar las presiones y frenar la corrupción en la Argentina. Pero fue parte. Por eso hoy está declarando como imputado. Digamos, él dice esto que está explicando Diego muy bien, que lo presionaron para cerrar una causa en especial, que era la causa quizás más sensible en ese momento, que era la causa en 2009 por enriquecimiento ilícito de los patrimonios de los Kirchner. Él lo que dijo, como bien decía Diego, es que la cerró porque querían rápidamente que la saque de circulación esa causa por órdenes de Jaime Estiuso y de Javier Fernández, como está diciendo Pero es Diego. increíble que él lo haya mencionado, Él ¿no? lo menciona, se hace cargo diciendo yo la cerré, digamos. Es la primera vez que hace referencia a esta causa, que además, como recordábamos ayer, fue una causa que se cerró sin indagar a nadie, sin dar ninguna explicación a la sociedad ni a nadie sobre qué estudios hizo para decir los Kirchner no se enriquecieron, porque la cerró en tiempo express, al igual que otros jueces, por lo cual, más allá de esta estrategia de víctima que está contando Diego y de que pudieran haber habido presiones que la justicia debe investigar urgentemente, porque además son dos nombres, uno, Javier Fernández, que está mencionado en los cuadernos de Centeno y por lo tanto fue llamado a declarar ayer, digamos,
tienen que investigar todo y Ollarvide también hacerse cargo de lo que no investigó, Mariana, porque esto como mínimo desata la apertura de esa causa, que en su momento hubo intentos. Ayer hablábamos, ¿no? De la posibilidad de que se pudiera reabrir esa causa. Del abogado Piragini que quería que se reabriera y no se abriera por lo mínimo. Y digo como mínimo porque ¿cuántas causas que sobreseyó Ollarvide hay que empezar a decir en esta le apretaron el cogote o no? Con lo cual no es sencillo lo que dijo, no es menor. Y te agrego, digamos, que Silvina Martínez, que estuvo ayer acá, ya está preparando pedir reabrir alguna de las causas de enriquecimiento ilícito. La abogada es real esto que está diciendo Pablo. Vamos a Comodoro Pi, allí está Nacho Juliano, que estaba en el momento en que declaró Ollarvide. Adelante, Nacho. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. A ver, Ollarvide llegó, como decían ustedes, con una prestancia que él siempre le gusta llevar adelante de las cámaras, se mostraba y decía que no quería que lo manchemos, que estaba vestido prácticamente de gala para venir a ver al juez Bonadío. De hecho, también estaba con un bastón bastante coqueto que decía que si nos acercábamos mucho nos iba a dar garrotazos con este bastón. A ver, hacía de esto un show Ollarvide. Sin duda, siendo una causa más que seria, estando su nombre mencionado en los cuadernos. Llegó poco después de las 9 de la mañana. Habló tanto, Mariana, habló tanto a la salida de su casa como acá, en la vereda de Comodoro Pi, como también en el cuarto piso, acá en el edificio de los tribunales federales, donde está el despacho del juez Bonadío. Les decía, llegó pasada las 9 de la mañana, estuvo por lo menos más de 2 horas acá en tribunales. Y nos comentaba que estuvo cara a cara finalmente con Bonadío. A ver, la semana pasada, cuando salió a la luz todo esto de los cuadernos, habló Ollarvide con los medios en su momento y dijo que le gustaba tener la oportunidad de estar cara a cara con el juez Bonadío. Hoy, sin dudas, cuando salió del despacho del juez Bonadío, bajó un poco el nivel de este enfrentamiento. Dijo que con Bonadío el encuentro fue muy cordial, que tuvieron un trato muy ameno, muy profesional, en el que, a ver, Ollarvide declaró, es uno de los pocos investigados en esta causa y los que está nombrados en los cuadernos, que sí declaró. La gran mayoría de los funcionarios y los empresarios se han negado a declarar. Claro que separo de estos a los que son imputados colaboradores, a los arrepentidos. Ollarvide negó haber recibido dinero. Le preguntamos los periodistas también cuando salió si él reconocía a algunos de los mencionados en los cuadernos. Les cuento a ver las palabras de Ollarvide. Dijo que sí conoce a Roberto Barata, que sí conoce a Nelson Lasarte, pero que no conoce al resto de los implicados. Obviamente la pregunta de rigor y la pregunta periodística es si recibió dinero, y es ahí, Mariana, cuando Ollarvide dice que no recibió un peso de parte del gobierno kirchnerista, y él solo después es quien se mete en el tema del sobrecimiento de los Kirchner. Los periodistas en el cuarto piso de Comodoro Pi esta mañana, Mariana, le estábamos preguntando por la causa de los cuadernos, las causas por eso, de las coimas. Exacto. ¿Me entra el tape? Exactamente. Y él no solo... entra el tape, entonces no. Ahora vuelvo con vos, Nacho, que tengo el tape justamente, que es un poquito más largo, me tengo que ir a la pausa, de cuando estaba ingresando Ollarvide, ¿no es cierto? Bueno. A Comodoro Pi. Ahora vamos con ese tape en instante, ya vuelvo con vos. Si tenés menos de 10 años en agosto y septiembre, entras gratis a Parque de la Costa. Además, te regalamos un pasaporte por todo un año. Mira. Agosto y septiembre en Parque de la Costa. Si tenés hasta 10 años, entras gratis. Y además, te regalamos un pasaporte para todo un año de diversión. No te lo pierdas. Sábados, domingos y feriados desde las 11. Parque de la Costa. Diversión segura. Muchas gracias, Parque de la Costa. Bueno, también vamos a hablar de otro tema que se dio a conocer hoy, pero que tiene ya un año, y se trata de una mujer que... ahí está, ella es Ángela. Ángela estaba embarazada de 7 meses, acudió a una clínica privada que en este momento está denunciada por mala praxis. La mandaron a su casa haciéndole algunos estudios y diciéndole que estaba todo perfecto, y murió. Murió ella y murió su beba ese mismo día. Después te contamos el caso, que realmente nos ha sorprendido muchísimo. Es una información que salió hoy en el diario Clarín, que ya lleva un año y que involucra a muchísima gente. Ya te lo contamos. En Disco todos los miércoles hay un nuevo descuento para jubilados, pensionados y mayores de 60 años. Ahora 15% de descuento en tu compra. Aprovechalo. Hacela simple. Vení a Disco. Muchas gracias, Disco. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos con todo. Dale, ya venimos.
Aquí estamos de vuelta. Felfor presenta Trevian, el más rico chocolate con leche relleno con oblea. 3 variedades en exclusivas combinaciones. Trevian Marroc, relleno con una suave crema Marroc. Trevian yogur frutilla, relleno con una crema sabor frutilla. Y Trevian Dulce, relleno con el más delicioso dulce de leche. Prueba Trevian y déjate tentar por algo totalmente único. Trevian, el chocolate que siempre quisiste probar. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, Felford. Enfermo. Mirá cómo se entrega Carmela. Mirá, Carmela, están así. Desparramada. No, mirá, allá no, al camarógrafo. Muy bien, muy bien. A los cámaras, hoy es para los cámaras. Bien, Mariana, porque es un convaleciente. Carmela se Perdóname, pero los chicos me lo pidieron primero. Vos te arrastraste, pero no alcanzó. Mariana, lo bien que haces porque hoy se clavó un mondongo. Yo la vi no, haberlo sabido antes, Dios mío. Que lo vengan a buscar. Bueno, el sábado 11 de agosto, desde las 12 del mediodía, llega Un Sol para los Chicos a beneficio de UNICEF en vivo por el 13 y desde Tecnópolis. Vas a poder disfrutar de Benjamín Amadeo, Los Tequis, Agaporni, Fonseca, Simona, Tini Stuessel, Luciano Pereira y Diego Torres. Ya podés colaborar, ingresá en unicef.org.ar/doná. Entre todas las personas que comiencen o refuercen su donación mensual, se va a sortear un auto 0 kilómetro. Está buenísimo. El futuro de los chicos es hoy. Escuchémoslo. Muchas gracias, UNICEF. Otro año más, maravilloso. Bueno, estamos... no tengo el tape todavía, ¿no? No, todavía no. Vamos, entonces, enseguida te vamos a mostrar el tape que prometimos de Ollarvide, en instantes. ¿Estás pensando en remodelar la fachada o algún ambiente de tu casa? Olvídate de la pintura, elegí Revear, un revestimiento texturado que decora y protege. Revear, mira. ¿Pensás remodelar tu casa? Olvídate de la pintura. Con Revear, tu casa lleva tu estilo. Revestimiento impermeable con color y textura a la vez. Reemplazás revoque fino, enduido y pintura en un solo paso. Revear, textura que decora y protege. Revear, vive en tus paredes. Muchas gracias, Revear. Bueno, enseguida vamos a conocer el tape que comentábamos sobre Ollarvide, ¿no? Y su... La verdad que el look que tiene... Sí, su histriónica aparición. Yo te iba a decir, mejoró el semblante, porque te acordás que nos dio un susto la vez pasada. Sí, estaba muy pálido, está mejor, se lo ve. El color se lo hace todas las semanas, Mariana, y creo que si hace la serie en esa conocida plantilla digital... ¿Qué va a hacer? Creo que lo de Luis Miguel es los singles. ¿Cómo empata Ollarvide a Luis Miguel? Tenemos que otra pausa. Historia, va preso hasta el director, Mariana. Otra pausa y enseguida volvemos con este tema y más. Ya venimos. Aquí estamos de vuelta. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo, tu auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetros sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un caso que se dio a conocer por una información que dio el diario Clarín, pero tiene ya un año este caso. Involucra a un conocido sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. Ángela, ahí la estás viendo en pantalla, estaba embarazada de 7 meses, se descompuso, se descompensó en su trabajo, la llevaron al sanatorio, le hicieron algunos estudios, luego de 3 horas le dieron el alta. Cuando regresó a su casa empezó a sentirse mal y cerca de la medianoche su marido vuelve a internarla y ni siquiera llega a internarla, llama a la ambulancia, vienen 2 ambulancias de alta complejidad para atenderla y no logran salvarle la vida ni a ella ni a su bebé. Además es la hija de la exministra Susana Decibe, ¿recuerdan? La exministra de Educación, exactamente. Estamos en comunicación telefónica con ella, con su mamá, con Susana Decibe. Hola, Susana. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Susana. La verdad que quedamos muy impactados con esta información. Sentimos mucho lo que les ha sucedido, la pérdida de Ángela, y entendemos que es un caso que ya lleva un gran tiempo y nos gustaría saber qué fue lo que pasó. ¿Cómo se dieron los hechos? A ver, primero, en realidad nosotros recién lo hacemos público porque recién podemos hablar del tema, ¿no? Nos cambió la vida para siempre. Me imagino. Así que es un tema, doloroso. Una tragedia. Pero bueno, la tragedia empezó que Ángeles se sentía durante la última semana con mareos, se sentía mal y llamaba a su médico, Gustavo Katz, y este le decía que bueno, que estaba ansiosa, que era baja presión, hasta que en el trabajo realmente se descompuso, vino una ambulancia, le comprobaron datos de bajo oxígeno en sangre y otros síntomas, por los cuales urgente la internaron donde le indicó el doctor Katz, que era en Los Arcos, que le estaba atendiendo ahí. Y ahí la doctora Blanco, que fue la que la recibió en la emergencia, y el mismo médico de cabecera le
nada, le dijeron que era, bueno, que se había descompensado, que era ansiedad, que era baja presión, supuestamente la estabilizaron y la mandaron a la casa sin ninguna alerta de nada. Y... Sin embargo, los estudios habían dado algunas señales, ¿no? Pero no, cuento dramáticamente lo que pasó. Al otro día, después que Ángeles fallece, en la mesa de luz encontramos entre sus papeles un electro que cuando vimos estaba todo mal. Y ahí empezamos nosotros a buscar toda la información por nuestra cuenta. Y bueno, y hablé con el mismo médico. Cuando le pregunté por qué le habían dejado ir con semejante electro, el tipo me dijo, ¿qué electro? Yo no lo vi, así que ni siquiera sabía que le habían hecho un electro y que había dado todo mal. Así que bueno, todo muy dramático, y todos los médicos que hemos consultado nos dicen que en realidad los síntomas de Ángeles marcaban que era claramente uno de los riesgos que tienen las embarazadas, que se producen por coágulos que producen trombosis. Bueno, a la noche se desmayó y ya no hubo ninguna posibilidad de recuperarla, ¿no? Terrible. La verdad que es dramático lo que estás contando, y entiendo lo que han pasado, Susana, y me entiendo también la desesperación cuando encontraron esos estudios y se dieron cuenta de que había sido mal atendida, que nadie había prestado atención. Realmente fue abandono de persona y mala praxis del lugar, porque lo que nos explican los médicos consultados es que ni siquiera siguieron un protocolo básico que hay para estos casos, en los cuales, bueno, hay toda una serie de medidas, de anticoagulantes, etcétera, y que iba directamente a terapia intensiva, es decir, era una persona para una atención de urgencia y que podría haber salvado su vida. Entonces, esta es la situación, ¿no? Sí, terrible. Muy Susana, trágica. Susana, Diego Leuco te saluda. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo está la situación judicial? ¿Cómo está la investigación de todo esto que estás contando? La investigación, yo justamente pensé que todo era como lo inicia la misma fiscalía, porque ahí nos damos cuenta, empezamos a desayunarnos de que esto era grave, y pensamos que iba a tener un curso más acelerado, pero ahora esto está en la Fiscalía Nacional de Primera Instancia Correccional número 16. Y va muy lento, no sé si esto por qué, pero ahora dice, según el abogado, han derivado a las actuaciones el cuerpo médico forense. Así que, no sé, está en un trámite todavía de la Fiscalía, en la investigación que hace la misma Fiscalía, la cual nosotros nos sumamos para... ¿Y tiene algún imputado? ¿Hay algún sospechoso? ¿Hay alguna Y bueno, aquí está... No, en realidad, mira, un año después indicaron el allanamiento del consultorio del médico que la atendía, de Gustavo Katz, un año después. Y por suerte, nosotros en los primeros días le pedimos sus actuaciones y la historia clínica, y retiramos lo mismo del sanatorio antes de que empezara todo el tema judicial, para preservar los documentos que eran la base de la evidencia, de la prueba de esta locura, ¿no? Qué bárbaro, es increíble, realmente entiendo, Susana, la desesperación, ¿no? Sí, sabes que la idea mía es poner alerta rojo a tantas jóvenes que van a estos lugares pensando que están muy protegidos y muy bien atendidos, y todos los días nos enteramos de cada desastre, que no se sabe cómo puede ser que no se cumplan protocolos mínimos en lugares que son... Sobre todo con una mujer embarazada, que tiene un embarazo ya de 7 meses, es un embarazo avanzado. Bueno, cuando estábamos a las 2 de la madrugada en el Hospital Fernández, que es donde finalmente terminó esta historia, los médicos todos decían nunca habían visto una cosa así, ¿no? Nunca habían visto semejante desastre. Terrible. Pero bueno, así es. ¿Y algún apoyo de la clínica, Susana, o algún acompañamiento? No, ninguno, niegan todo. No, nada. Ahí ellos sé que habían presentado, obviamente, negando la historia y diciendo que se le había estabilizado, que era un cuadro normal, y que
lo que saca la publicación, que le habían dado un alta con alerta, que es todo mentira, porque vimos nosotros tenemos toda la información, claro. el documento, todo mentiras. O sea que, ustedes bueno, cuando vieron ese electrocardiograma que le habían hecho y que evidenciaba que había un problema, me imagino que tendría un informe también el electro, ¿o no? El electro decía todo anormal, el electro es terrible. Cuando lo encontró mi otro hijo, entre las cosas que retiró, fue a la casa de Ángeles y encuentra esto y no podía entenderlo. Me llama realmente impactado porque dice, bueno, no lo voy a leer, pero es horrible. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Termina diciendo posible lesión de miocardio anteroseptal. Entonces, ahí lo llamé yo al médico, a Gustavo Katz, y me dice, yo nunca vi ningún electro. Le digo, pero ¿cómo no? Si está dado ahí la fecha donde lo tomaron ustedes, así que... Y aparte le dieron el alta con ese mismo electro, pues se lo hizo en el mismo lugar. El alta de la médica dice que le da la alta ante la presencia de su médico de cabecera, el obstetra Gustavo Katz. Y cuando le dieron el alta en ese momento, ¿ella te llamó? ¿Tuviste algún tipo de contacto? Ella todo el tiempo me llamaba porque me decía, como yo estoy en Martínez y ella estaba en el centro, vive en el centro, en Palermo, me decía, mamá, no vengas porque ya me están... Yo estaba terminando de hacer algo para irme corriendo a donde estaba internada. Sí. Y me dice, no vengas, que ya me están mandando a mi casa, me dicen que es ansiedad, que ya está, quédate tranquila. Nada. Susana, ¿vos qué pensás que falló? Porque entonces la médica no vio el electro pensando que lo vio el médico de cabecera. Yo pienso que habría que investigar, la verdad, a mí me encantaría, que yo no sé cómo se hace eso, pero que la justicia investigue dónde estudió esta persona, qué hizo en su vida como médica. Y a Gustavo Katz ya no tengo palabras, no sé. Para mí es una cosa que no tiene ninguna explicación. Él fue como si fuera una visita a un familiar, a verla, como si fuera no médico, no sé, no comprendo. No previó el peligro, evidentemente, no, y tampoco vio los estudios o no los mandó a hacer, ¿no es cierto? Pero con los que ella llega, la ambulancia que la levanta en su trabajo y la lleva, he hecho ver esto por muchos médicos, todos coinciden, en que ahí estaban las luces, las claves de este problema por el cual luego fallece y por el cual la tenían que atender de gravedad. Ella pasó una semana así hasta que se sintió pésimo y la lleva a la ambulancia. Es una cosa de una falta total de responsabilidad. Absoluta. La verdad es que, bueno, es importante que estés contando esto porque, por supuesto, enciende las alarmas de la gente, ¿no? Y a todos nos hace reflexionar muchísimo. Ojalá que se haga justicia, ojalá que llegue a buen puerto toda la investigación. Susana, estamos acá a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo sentimos mucho. Un beso grande. Hasta luego. La verdad que terrible, ¿no? Una tragedia, una verdadera tragedia. Le quiero agradecer que me mandó su libro Gisela Marciota, Amores bajo fuego, el nuevo libro. Muchas gracias, Gisela, lo vamos a leer, muy bien. Y también, de la ropa, no tenía otro agradecimiento. La ropa que es de Guzmán. Divina, miren qué pollerita, muy ajustadita, muy divina, me encantó. Valdés son los zapatos, miren de la nueva colección de Valdés, son nuevos estos, qué divinos, no me digan que no son hermosos, me encanta. Y ¿qué tengo? De esto de Mechigaray, muchas gracias, subo todo al Instagram. ¿Vos sos el que está silbando? No, yo. Bueno, gracias por estar ahí, mañana nos volvemos a ver si Dios quiere. Chau, chau.